4, desde el versículo 9 en adelante. Mire, estamos hablando y conociendo a nuestro Dios. ¿Por qué no lo leemos un pasaje, por ejemplo, qué son los dioses? ¿Qué son los otros dioses? ¿Cómo vemos los otros dioses? Mire, Isaías 44, del versículo 9 hasta el versículo 20. Lo voy a ir leyendo rápidamente. Y usted, míralo en su Biblia o míralo en la pantalla. Alabado sea Dios. Pero observemos lo que dice acerca de los dioses de ellos. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Lo más precioso de ellos, oiga eso, lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Oiga eso. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Tremenda palabra, ¿no? Bien descriptiva de lo que es los ídolos, hechos de manos de hombres, construidos del árbol, del yeso, de hermano querido. Qué tristeza que después a eso lo llamen Dios y se inclinen y les pidan. Pero aquí en este lugar adoramos al Dios vivo y real, al creador del universo, al todopoderoso, al grande. Aquí en este lugar reconocemos al que nadie lo hizo, al que nos hizo a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Eterno Señor, me coloco en tus manos, Señor. Ayúdame, Dios mío, para que sigamos metiéndonos un poquitito más allá de lo que eres tú, Señor, de tu grandeza, de tu poder, de tu infinita misericordia. Esos atributos tuyos que lo hacen diferente a todos los demás dioses, que lo hace diferente a toda la creación. Esos atributos tuyos, Señor, de los cuales aprendemos e imitamos algo de ellos, Dios mío, para crecer, para formarnos, Dios. Gracias por esta congregación. Gracias por cada uno de los hermanos que está aquí en esta tarde con disposición de adorarte, porque la iglesia no son las paredes, ni este techo, ni este piso, ni estas bancas. La iglesia somos nosotros, comprados a precio de sangre. Por eso el día de hoy celebramos la cena del Señor, porque recordamos que diste tu vida por nosotros, porque recordamos que pagaste el precio de nuestra salvación. Aleluya. Oh, no adoramos algo hecho por los hombres, adoramos al Dios del universo, al Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siga alabando a Dios mientras toma su asiento, hermano. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. En un domingo nosotros estuvimos viendo, hermanos queridos,
que realmente el Señor dice que el que le adore tiene que adorarle en espíritu y en verdad. Y estábamos viendo que Dios es espíritu, que por esa razón la única manera de nosotros adorarle es si lo hacemos en espíritu. Dijimos nosotros que si yo quiero hablar bonito de alguien, necesito conocer ese alguien. Si yo digo, mire, aquella joven tiene ojos bonitos, se peina así, viste de esta manera, es así, así, pues tengo que conocerla. Yo no voy a hablar maravillas de alguien que ni conozco, ¿ve? Ni conozco. Entonces, ¿cómo vamos a alabar a Dios si nosotros no conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a tener un acercamiento real a Él si el conocimiento que tengo de Él es muy ficticio, muy poca cosa? Si yo creo, lo que siempre he oído a predicadores ahí dice, si su Dios es pequeñito, así de pequeñitos serán los milagros que va a haber. Si su Dios cabe en la cartera o colgadito en el cuello, pues así mismo serán los milagros que hace. Entonces es fundamental que nosotros podamos conocer quién es nuestro Dios. La última predicación que vimos referente a esto, dijimos que Dios tiene unos atributos revelados en su palabra, porque aclaramos que nadie puede conocer a Dios porque nuestra mente es demasiado pequeñita y finita. Nadie en realidad puede conocer a un ser infinito. En realidad lo único que podemos conocer de Dios es lo que Dios se ha revelado acerca de sí mismo. Parte de eso es la palabra de Dios, que nos enseña la revelación de Dios. No es que la palabra de Dios contenga un mensaje de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a través de una forma escrita para que a pesar de que pasen los años se mantenga la misma. En esa palabra maravillosa nosotros encontramos una serie de atributos que nos describen quién es Dios. Dentro de esos atributos los llamamos que hay dos clases de atributos. Dijimos que uno de esos atributos eran los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Dijimos que los atributos, benditos al Señor, incomunicables, alabados al Señor, son aquellos que existen solo en Dios, que el ser humano no los tiene. Dijimos, por ejemplo, en lo que estuvimos estudiando, que Dios tiene independencia, o lo podíamos llamar de otra manera, autoexistencia, o lo podíamos decir de otra manera, Dios depende de sí mismo, no depende de nadie. Dios es lo que Él quiere ser. Mas sin embargo nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nadie puede imitar, oh hermano querido, este atributo de Dios. Yo soy lo que Dios permite que yo sea y yo llegaré hasta donde Dios me permita llegar. Dependo de Dios, pero Dios depende de sí mismo. Otra de las características que ya estudiamos, dijimos que Dios es inmutable. Y cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos refiriéndonos a que Dios no cambia. Dios no es variable como nosotros. Nosotros a veces actuamos según el estado de nervios que tengamos. A veces lo que estemos pensando, a veces el momento emocional que estemos pasando. Hoy decimos que vamos a hacer esto, mañana cambiamos de actitud, de pensamiento. Tenemos planes hoy, mañana los variamos. Pero Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Aleluya. No cambia, no varía. Prometió salvarnos aunque pasen los siglos y a pesar de nuestra rebeldía, Él prometió y lo que promete lo cumple. Él no cambia. Mas sin embargo, cuando hablamos de que Dios no cambia, dijimos que Dios no es estático, de que Dios no es siempre lo mismo, que Él se goza, Él se entristece, Él se preocupa por nosotros. Si nosotros le adoramos de corazón sincero, Él reacciona. Si nosotros somos rebeldes, Él reacciona. O sea que en Él hay movimiento. Y nosotros podemos hacer mover a Dios a favor nuestro. Un país donde adora a Dios y le da lugar a Dios puede hacer mover a Dios hacia ese país. Un país que le da la espalda a Dios, que se vuelve contra Él, pues Dios reacciona también. El juicio de Dios puede caer sobre ese pueblo. No es que Dios cambia, lo que pasa es que las circunstancias hacen actuar a Dios de diferente manera, alabados a Dios, porque Dios sigue siendo el mismo, su justicia la misma, su misericordia la misma, su poder es el mismo, su autoridad es la misma.
Algunos dicen el Dios del Antiguo Testamento era diferente. No, sigue siendo lo mismo. Aunque vivimos en época de gracia, todavía Dios le sigue molestando el pecado. Aunque estemos en época de gracia, todavía Dios se indigna de ver que le demos la espalda a Él, que no le valoremos, que no le adoremos, que no le reconozcamos. Dios todavía se indigna, es el mismo. Vimos también nosotros la infinidad de Dios. Él es el único ser perfecto en todo sentido. En todo sentido. Es el único ser que es perfecto en todo. Si hablamos de conocimiento, Él tiene todo el conocimiento. Si hablamos de bondad, es el más bondadoso. Si hablamos de justicia, en Él está la justicia perfecta. Si hablamos de santidad, no hay mayor santidad que Él. Si hablamos de poder, Él tiene todo el poder. Y podríamos seguir enumerando. Dios, hermano querido, es infinito en todo lo que es. En todo lo que es. Si hablamos cuestión de tiempo, pues decimos que Él es eterno. Él no está sujeto, sometido al tiempo. Si hablamos nosotros de inmensidad, para Dios no existen las fronteras. Él está en todo lugar. Pero yo les explicaba a ustedes, y es algo muy importante para aquellos que no creen en la Trinidad. Algunos que creen unos se llamaban Jesús solo, o que creían en Pentecostales Unidos, otros testigos de Jehová, porque piensan que Dios es un Dios de tres cabezas, que nosotros pensamos en tres dioses, un Dios de tres cabezas. Pero una de las cosas que tenemos que entender acerca de la inmensidad de Dios es que es un Dios que está en todo lugar, y en todo lugar es el mismo. No es que es grandotote y que por allá a mí me tocó el dedo, y que por allá yo le estoy tocando un pie. No, Dios es completo en todo lugar. ¿Cómo usted entiende eso y cómo lo explica? Yo no sé, pero en todo lugar donde está, ahí está Dios completo. Él no se divide en partes. O Él no es así como un ser grandote que lo llena todo y por allá está el brazo, por allá el otro brazo, allá el pie, lo lleno todo. No, no, no. En todo lugar Él es completo. Entonces no se meta mucho a romperse la cabeza tratando de explicar eso, porque Él es un ser infinito y yo un ser pequeñito. A su nombre, hermanos. Toda su gloria y todo su poder están dispuestos para nosotros hoy en este lugar. Y por allá hay otros adorándole, y ahí está todo el poder, toda su gloria, todo Dios dispuesto para ellos. Por eso es que es lindo conocer a Dios, entender lo maravilloso que es Él, hermano. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿se acuerda? Que dice que nuestro Dios uno es. Uno es. Nosotros no creemos en tres dioses, uno solo. Ahora, algunos de los atributos de Dios como que se encuentran en nosotros, ¿cómo lo podríamos llamar? Una forma de eco o en un reflejo de Él. Y estos son lo que se llaman entonces atributos comunicables, o sea, que de Él pueden ser transmitidos a nosotros. No alcanzaremos la perfección de Él, pero sí podemos nosotros, cuando dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, significa de esos atributos podemos nosotros desarrollarlos en nuestras vidas. Y podríamos hablar de muchos, pero hay un atributo que hay muchos que lo llaman el atributo más importante y se llama el amor. El amor de Dios. Otros lo llaman que es el atributo más destacado. Pero en realidad cuando miramos a Dios, pues es perfecto por donde quiera que se le mire. Entonces, todos los atributos no podríamos llamar un atributo mayor y uno menor si todos son perfectos. Si todos son completos, si todos son infinitos. Entonces, no puede llamarse que un atributo es más grande que el otro, si todos son lo más grande. Entonces, podríamos decir tal vez que es uno de los atributos que más nos afecta a nosotros. Tendríamos que decir que cada atributo de Dios está relacionado con los demás atributos. Por ejemplo, si hablamos del amor de Dios, tenemos que decir entonces que el amor de Dios es eterno. No es como tal vez el amor, hoy te amo y dentro de unos añitos, no, es que el amor se me murió, se está acabando, se está terminando. Cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de un amor que también es inmutable, no cambia a pesar de que pase el tiempo. O sea que todos los atributos de Dios están relacionados a todos los demás atributos. Cuando hablamos nosotros del amor, pues estamos diciendo que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios es inmutable, no cambia. Estamos diciendo, alabado sea Dios, que el amor de Dios es justo.
Él sabe dar el amor necesario a cada uno de nosotros. Estamos hablando que el amor de Dios es soberano, etcétera. Ahora, quiero meterme a hablar un poquitico de la justicia de Dios, otro atributo de Él. Ya dijimos que Dios no es que tiene amor, sino que Dios en sí mismo es amor, amor. Y un amor perfecto, un amor que no cambia, un amor que trasciende, etcétera. Entonces, como segundo lugar, aparte del amor, yo quiero hablar de la soberanía de Dios. Podríamos decir, algunos lo han dicho, que el único soberano es Dios. Y yo mismo lo he dicho. Yo mismo lo he dicho. Yo me levanté un día en una reunión de pastores cuando alguien dijo, es que hay que respetarnos a nosotros la iglesia porque la iglesia es soberana. Entonces yo me paré y yo les dije, quiero aclarar esto, el único soberano es Dios. Todo lo demás dependemos de alguien. Y toda iglesia depende primero de Dios. Y si toda iglesia está en una institución, pues depende también de la institución. Lo que pasa es que nos respetamos unos a los otros y damos lugar a trabajar a cada uno, pero el único soberano es Dios. Mas sin embargo, alabado sea Dios, nosotros aprendemos que cuando Dios nos crea a semejanza de Él, nos hizo soberanos en diminutivo, llamémoslo. Porque el hombre también tiene la capacidad de tomar decisiones propias. El ser humano puede decir, las actividades que yo voy a participar son estas y estas. El ser humano puede decir, a mí me gustan estos colores, pero estos colores no me gustan. El ser humano puede escoger dónde vivir. El ser humano puede decir, yo me voy a ir al culto en bicicleta, caminando, en patines o en avión. Uno puede escoger el medio de transporte que quiera, uno puede escoger tal vez una mascota, uno puede escoger, etcétera. Entonces, en otra manera, el hombre también es creado en esa parte que es soberano, pero nuestra soberanía está limitada. Digámoslo de otra manera, cuando hablamos de la soberanía de Dios, solamente se limita por su propia voluntad. O sea que Él puede hacer lo que quiera, pero solamente Él se propone a esto hacerlo o a esto no hacerlo. Él es soberano que puede hacer lo que quiera, pero Él mismo por su propia voluntad, Él decide esto hacerlo o esto no hacerlo. Ese es Dios. Por ejemplo, podríamos decir, hermanos queridos, que si vamos a los hombres, nosotros encontraríamos que Dios no le rinde cuentas a nadie. Amén. Hablando de la soberanía de Dios, Dios toma la decisión que sea y Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. A nadie. Nosotros sí, hermano, nosotros tenemos que rendir cuenta, nosotros estamos limitados a leyes, estamos limitados aún hasta un cuerpo débil, que somos capaces de hacer ciertas cosas, otras cosas no, etcétera, etcétera. Podríamos decir también que Dios no necesita consejo. ¿Quién lo aconseja a Dios? O Dios no necesita planear, sentarse a decir cómo me quedará mejor, así o asá. Es tan completa la sabiduría de Dios que Él puede decidir qué hacer al instante. Al instante. Tampoco Él tiene que, hermano querido, que se cansó, que está trabajando y se cansó de hacer algo. No, Él no se cansa. Él no se cansa. Él tampoco tiene que decir, alguien que me ayude a hacer esto. O sea que estamos viendo la gran diferencia que hay entre Dios y nosotros. O sea que nosotros en cierta manera somos soberanos y podemos tomar nuestras propias decisiones, pero nosotros tenemos que rendir cuenta. Nosotros necesitamos un consejo, cómo hacerlo mejor. Nosotros necesitamos la ayuda de alguien. Nosotros necesitamos descansar. Pero estamos dando más énfasis a lo que es la soberanía de Dios comparada a la soberanía nuestra. El peor error del ser humano es cuando él cree que es como Dios, que fue la primera lección que le dio Satanás. Serán como Dios. Y todavía, hermano, hasta la fecha de hoy sigue metiéndole eso a la gente, donde le está diciendo el poder de la mente es tan grande que nosotros podemos lograr lo que queramos. Es una manera de decir no necesitamos de nadie, incluyendo a Dios. Que si podemos nosotros desarrollar nuestra mente, seremos capaces de hacer hasta lo imposible. Suena bonito en teoría, pero es una enseñanza que ha venido desde el principio, desde allá cuando en el Edén cayó la primera familia.
Hermano querido, qué lindo es decir, hermano querido, alabado sea Dios, que nosotros dependemos de Dios y que nosotros queremos hacer no lo que a nosotros se nos venga en gana. No, nosotros queremos hacer el propósito de Dios, cumplir el propósito de Dios, adecuarnos a lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando nos aprendemos a someter a la soberanía de Dios, estamos siendo verdaderamente soberanos. Si hablamos de la veracidad de Dios, hablemos de la veracidad de Dios. ¿Qué dijimos de los atributos de Dios? Son perfectos en todo. O sea que en Dios hay una absoluta verdad. Este atributo, hermano querido, a nosotros como hijos de Dios nos debe dar una tranquilidad. ¿Por qué? Porque eso significa que si Dios nos ha dado una serie de promesas, ¿qué pasa? Si Dios prometió, ¿qué? Se me durmieron. Se me durmió la congregación. Nos ponemos de pie y cantamos un coro. Si Dios prometió algo, Dios lo cumple. Entonces, cuando estamos hablando de la perfección de Dios, estamos diciendo que Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es verdad. Y eso nos debe dar a nosotros una confianza tan grande. Él creó todo. Si Él habló de la creación, lo que lo está diciendo, Dios, yo le creo a Dios, que la ciencia se invente cuanta basura quiera, aunque los hombres digan lo que digan, pero yo le creo a Dios. Ahora usted puede decir, en la Biblia encontramos mucha historia, ¿quién la escribió? Dios, yo le creo a Dios. Ahora, en lo que la Biblia ha revelado de Dios, aunque se salga de nuestra mente, aunque no podamos entenderlo, yo digo, así va a ser, que habrá una nueva Jerusalén, que unas calles de oro, que un mar de cristal por allá, en las tierras nuevas, en el cielo nuevo, ya no habrá mares. Que unas cosas que se nos pueden salir de la mente. ¿Cómo será? Porque nos imaginamos ya un mundo como el nuestro. Pero cuando yo lo encuentro en la Biblia, mi corazón se llena de alegría. Hay cosas que yo no puedo entender, pero en esa preciosa ciudad yo quiero vivir. A su nombre, hermanos. Yo creí que usted iba a levantar el techo de un grito de aleluya, gloria a Dios. Pero en esa ciudad yo quiero vivir. Esas promesas que dicen la palabra, que Él vendrá a levantar su iglesia. Su iglesia. Ayer estaba viendo en internet ahí lo que pusieron por ahí, burlándose del hermano Gigi Ávila. Burlándose, yo no sé si alguno de ustedes lo vio ahí, que lo pusieron ahí, que burlándose de él, que era uno de esos predicadores, que se la pasó asustando a la gente de que ya Cristo venía y que ese es un evangelio de meterle miedo a la gente para que la gente se arrepintiera, que no hay que estar pensando tanto en que sí, que Cristo va a venir, pero no hay que estar hablando y asustando a la gente, sino que hay que seguir predicando. Y si vamos a la palabra, hermanos queridos, hermanos preciosos, si Dios ha dicho algo, se cumple porque se cumple. Estos atributos de Dios yo los puedo aprender. Qué tristeza cuando usted está escuchando hablar y dice, nosotros ya no podemos creer en los políticos porque todos los políticos son unos mentirosos. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano no es como Dios, no es como Dios. Es más, se puede decir, hermanos queridos, que hay muchos hasta no confían ni en la familia. Ni en la familia. No puedo creer en mi esposa porque es un mentiroso. No puedo creer en mi esposa porque es una mentirosa. No puedo creer en mi hermano de la iglesia. Todo eso se puede ver lo que es el hombre. Pero cuando nosotros vemos a Dios, Dios no miente, Dios no falla. Ahora, esto lo podemos aprender, hermano. ¿Cierto que sí, hermano? Podemos aprender. Ese reflejo de Dios tiene que perfeccionarse en nuestra vida. Y sabe, hermano, que cuando nosotros sabemos que Dios es un Dios que dice siempre la verdad y que no falla, podemos entonces añadirle que Dios es fiel. Dios es fiel, porque si Él no miente, lo que dijo que va a pasar, lo va a cumplir. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Si ha dicho que lo hará, lo hará. No tenemos por qué dudar. Hermano querido, si yo sé claramente de que Dios va a cumplir todas sus promesas, aunque tardare, espéralo, dice la palabra. Aunque tardare, espéralo.
espéralo. O sea que si yo sé que Dios es un Dios que nunca miente, entonces yo sé que todo lo que dice, Él lo va a cumplir. En otras palabras, yo sé que si Él no miente, yo sé que Él es fiel. Él es fiel, Él cumple. Porque alguien dice la palabra que nuestro sí sea sí y vuestro no sea no. O sea que puede, sí voy a hacerlo y después no lo hace. ¿Se acuerda la parábola del Señor? Hay uno que dice, sí, yo voy, pero no va. Entonces el creyente tenemos que ir aprendiendo del Señor, aprendiendo de Dios. Aleluya. Yo una vez recuerdo a un hermano que vino agotado en el culto y él me dice, yo le prometí a Dios ayunar el día de hoy. Se lo prometí a Dios que iba a ayunar, iba a entregar el ayuno en el culto. Y lo llamaron del trabajo y a construir. A un trabajo de mezclar cemento y un trabajo de todo eso fuertemente. Y él vino con la lengua afuera al culto. Y me dice así, yo me comprometí con Dios, tuve que cumplirle. Vino la tentación. El enemigo lo puso a trabajar duro ese día, porque él iba a tener el día libre. Pero le tocó trabajar. Pero él dijo, después de que yo me comprometí con Dios, no le puedo fallar. Pasó un día duro y difícil, pero pudo llegar al culto y decirle, aquí estoy entregando mi ayuno. Algunos dirán, no, Dios entiende. Él dice que después de que nosotros nos comprometamos, es mejor cumplir. Entonces, ese atributo se puede ir desarrollando en mi vida si yo le permito a Dios actuar en mi vida. Y yo puedo ir aprendiendo a decir la verdad aunque me cueste lo que me cueste, pase lo que pase. Yo puedo ir aprendiendo a decir la verdad. Yo tengo que aprender a ser fiel en lo que he dicho, cumplirlo. Alabado sea Dios. Que si no cumplí algo fue porque tal vez tuve una deficiencia que se me olvidó. Pero y si se me olvidó, entonces yo tengo que reconocer, fue culpa mía y yo lo olvidé. Es la culpa, no puedo poner otra excusa ni dar una mentira o hacer algo. La verdad tiene que estar ahí. Entonces, Dios ha dicho algo y lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Hermano, lea la Biblia. Tome esas promesas, dígale gracias a Dios porque esto es para mí. Lo que viene es verdadero. Que aquí en la tierra van a suceder los juicios y todo. Que vengan, yo no voy a estar. Eso no me asusta. Por allá en Sudamérica, hace unos años atrás, había una moda de estar hablando del anticristo. Pero era una moda. Eso empezaron a aparecer predicadores hablando de las señales, trayendo periódicos de Europa, ya del Estado Económico Europeo, mostrando que en un pueblo cayó fuego del cielo, mostrando que cayeron piedras y granizo, mostrando. Y eso se formó una moda por allá en Sudamérica. De predicadores anunciando, y hasta uno decían que apareció uno por allá que estaba haciendo llover fuego del cielo y que ya estaba mayor y que parecía ser el anticristo. Y eso fue hace como 20 años atrás. Y hubo una moda grande sobre eso. Y yo recuerdo, una vez mi papá estaba predicando y decir, nosotros no estamos esperando al anticristo. Preocupémonos en esperar a Jesucristo. Hablemos de la venida de Jesucristo. Hablemos que Él está a sus puertas. Busquemos la santidad de Dios. Que se asusten con el anticristo los de afuera. Alabado sea Dios. Los de afuera que se asusten con el anticristo. Pero nosotros nos preparamos para la venida del Señor. Entonces, sigamos adelante. Hermano, si hablamos de la justicia de Dios, igual que yo les dije hace un rato acerca del amor, un atributo no es sin los demás. Por ejemplo, podemos decir que Dios es justo porque Él es bondadoso. O sea, Él no tiene el corazón de querer hacerle maldad a nadie. Él es bueno. O sea, que es fácil para Él hacer justicia. Podemos decir que Él es justo porque Él es sabio. Él sabe hacer las cosas correctas. Nosotros a veces somos injustos sin querer, porque nosotros juzgamos por lo que alguien nos dijo, pero no escuchamos a la otra persona a ver qué dijo. Y hacemos un juicio basado con la mitad de la información. ¿Está claro eso, hermano? O nosotros tal vez juzgamos por lo que vemos los ojos, pero a veces las apariencias engañan. Pero en cambio Dios tiene todo el conocimiento. Y Dios tiene toda la sabiduría. Entonces, cuando Él hace justicia, hace una justicia perfecta. Y podíamos seguir hablando así, alabados al Señor. Él toma la decisión mejor porque Él es soberano y Él nunca llega
tarde. Él cuando decide hacer algo es porque es el momento justo y el momento apropiado. Entonces podríamos decir que la justicia es la perfección de Dios. Porque cuando Él lo hace lo que tiene que hacer, Él hace lo que Él mismo se impone y Él logra lo que Él mismo quiere. Digámoslo de esta manera, escúcheme. Él ha establecido unas normas y Él no violenta las normas. ¿Quién estableció las normas y las leyes? Dios mismo. Él mismo se somete a sus normas y Él no violenta sus normas. Alabado sea Dios. Hermano, gloria a Dios. No existe una norma, una pauta por encima de Dios. Téngalo bien claro. No hay una ley, no hay una pauta, no hay que esté por encima de Dios. ¿Quién puede ponerle un freno a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios que no haga nada? Él ha puesto las normas. La justicia es la base de la moral. ¿Por qué? Porque la justicia decide qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no tiene la razón? Y en nosotros tiene que haber justicia también cuando actuamos. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Si merecemos darle esto a Él o no darle. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, vuelvo a repetirlo, Dios se rige de acuerdo a todo lo que Él mismo ha establecido. Pero nosotros debemos someternos a lo que Dios ha establecido. ¿Por qué la ley es llamado el ayo que nos lleva a Cristo? ¿Por qué la ley es la que dice que descubre el pecado? Porque sin ley éramos ignorantes de qué era lo malo y qué era lo bueno. Pero cuando Dios establece la ley descubre el pecado. Esto es malo, esto no le agrada a Dios. Entonces cuando ya hay una ley, entonces yo tengo que someterme a la ley de Dios. Hermanos queridos, queremos parecernos a Dios, pues tenemos que someternos a la palabra de Dios. Someternos a las leyes de Dios, someternos a las ordenanzas de Dios. La Biblia dice esto, pero yo creo, ¿qué importa lo que usted crea? No importa. Lo que vale es lo que Dios quiere. Y yo debo someterme a lo que Dios quiere. El hombre dice, yo tengo mi manera de adorar a Dios. Como si Dios tuviera que adaptarse a todas las maneras de adorar de cada uno. Imagínense eso, que Dios diga, bueno, a él le gusta adorarme así, pues bueno, voy a aceptar. ¿A qué le gusta adorarme así? No es al revés que Él dice, adórenme así. Vivan así, caminen de esta forma. No es Dios que debe poner las leyes. Él pone las leyes. Y las leyes que Dios nos pone para nosotros no es para hacernos daño, no es para reprimirnos, no es para volvernos amargados, no. Las leyes que Dios pone sabe que nos benefician. ¿Se acuerda lo que dice el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Dice, contra tales cosas no hay ley. Si el que se comporta de esa manera, ¿quién lo acusa de algo? Si ama de verdad, si se mantiene con gozo, si es paciente, si es bueno, misericordioso, justo, tiene dominio propio, no se deja llevar por las tentaciones. Quien actúa así, ¿quién lo va a acusar de nada? Entonces las leyes que Dios pone, a veces para el rebelde y el del corazón, ¿cómo, hermano? ¿Hermano? ¿Cómo? ¿Corazón qué? Empedernido. El de corazón empedernido, alabado sea el Señor. Entonces veo unas leyes que le dice, esto es demasiado, esto no creo, por esto no me condeno, por esto, el de corazón empedernido. Pero Dios quiere que tengamos corazones sensibles, corazones, hermanos, sometidos, aleluya. Y aunque hayan cosas que Dios nos pide que nos parezcan difíciles de hacer, hagámosla de todo corazón para agradar a Dios, que a la larga nos van a traer buenos beneficios, buenos. No seamos de corazón empedernido, dijeron. Aleluya. Muy bien, resumiendo este tema de la justicia, Dios castiga o premia según lo que Él mismo ha establecido. Oiga eso, la reacción de Dios de castigar o de bendecir va en base a los mismos reglamentos que Él ha establecido. Si yo me someto, gano bendición. Si yo soy rebelde, gano castigo. ¿Será que Dios es injusto? Jamás será injusto. El único asunto es que yo me someto a Dios y va a haber bendición, porque va a haber. Que no viene lucha, siempre vendrán lucha, pero vendrán más bendiciones. Ahora,
Escuchen, Primera de Juan 1:9, póngamelo por favor. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, aquí habla de uno de sus atributos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Él establece unas reglas y dice: si alguien ha pecado, lo que tiene que hacer es reconocer su pecado. Y después de reconocer su pecado, debe tomar la decisión de pedirle perdón a Dios y de no volverlo a hacer. Cuando Dios ve un corazón que se arrepiente, cumple eso, dice: Él es fiel y justo. ¿Qué significa? Él ha establecido dentro de sus principios que si hay alguien que se arrepiente, Él está dispuesto a perdonarlo. Él no es como nosotros, hermano, que a veces, ¿no?, viene la pareja y le dice, casi con luchas y todo eso, se atreve a decir: bueno, perdón. Y en vez de decir: listo, se acabó el problema, empezamos ahí, aprovechamos que vino humillado, aprovechamos: yo se lo decía porque... Si ya hay una actitud de perdón, pues tiene que haber una actitud de perdonador. ¿Cierto que sí, hermano? Amén. De perdonador. Entonces, póngase usted en esto. Dios, cuando el ser humano tiene un corazón que realmente está arrepentido y le pide perdón, dice que Él es fiel a lo que ha dicho. Él ha dicho: si se arrepienten, yo los perdono. Listo. Él no va a restregarnos en la cara lo que hicimos. Él no nos va a estar acusando: caíste, fallaste. No, hay un corazón arrepentido, significa que quiere cambiar. Entonces Él lo perdona y eso queda olvidado. Nosotros olvidamos fácilmente, hermano. O pasa un año, pasa 2 años y se acuerda del hermano tal o la hermana tal. La que cayó. El que cayó. El que hizo aquella cosa el otro día. Así es nuestra mente. Pero la misericordia de Dios, Dios es perfecto en todos sus atributos. A su nombre, hermanos. No es que la misericordia de Dios va en contra de la justicia de Dios. No, nunca. Ningún atributo de Él choca contra otro. Porque alguien dice: tiene que Dios hacer justicia, pero de pronto hace misericordia. Y alguno dice como que choca la misericordia contra la justicia de Dios. No, no es así, hermano. No, no es así. Hermano querido, lo que pasa, hermano, es que la promesa de redención incluye el perdón. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, que su deseo, su anhelo es salvarnos. Esa es la promesa de redención. Él quiere salvarnos. Ahora, Él da unas pautas que dice que si nos humillamos, nos arrepentimos, Él nos va a dar perdón aunque hayamos caído. Entonces, ¿qué significa? La justicia de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá y que habrá condenación. Pero como esa condenación trae consigo también una promesa de esperanza, quiere decir que todo pecador va a la condenación, pero mientras no haya muerto, hay una promesa para él, si él quiere agarrar el salvavidas. Aleluya, a su nombre, hermanos. Si alguien quiere agarrar el salvavidas, pues puede agarrarlo y salirse de ahí. Por eso es que me llama la atención cuando Jesucristo le dicen que está muerto, que está herido, que va a morir, que vaya a orar. Y Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte. Y murió. Entonces, ¿qué pasó? Hay una enseñanza espiritual, porque esa enfermedad tipifica el pecado. Y el hombre va a ser condenado y va a tener muerte espiritual, no por el pecado. Oye, entre comillas, no se me asuste. No por pecador, sino por desaprovechar la misericordia de Dios. El cielo va a estar lleno de pecadores, ¿cierto que sí? Pero pecadores arrepentidos, lavados con la sangre de Jesucristo. Y el infierno y el lago de fuego se va a llenar de, hermano querido, no solo de pecadores, sino el problema número 1, se va a llenar de gente que desperdició la misericordia de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, Dios es tan justo que tiene que castigar. Si hay que castigar, tiene que castigar. Y Él dijo que tenía que haber muerte. Por eso fue que no simplemente nos perdonó el pecado, sino que Cristo en su justicia tuvo que castigar. ¿Y a quién castigó? ¿A quién castigó?
¿Qué celebramos el día de hoy, hermano? Celebramos la cena del Señor. ¿Y qué es lo que dice? En memoria de mí. ¿Y qué es lo que recordamos de Él? Que Él se puso allá y dice, denme el castigo a mí. Yo pago por ello. O sea, la justicia se tuvo que hacer. Y si alguno ha pecado, tiene que morir. Tiene que recibir el castigo. ¿Cómo llegó la salvación a nosotros? Porque Cristo se puso en el medio y dijo, yo recibo el castigo de ellos. De ellos, o sea, la justicia se cumplió para que ahora a nosotros nos llegue también misericordia. El único problema es que nosotros decidamos que lo que hizo Cristo no nos cobije a nosotros. Entonces ya no es culpa de Dios. Y el que se va a la condenación es por culpa del mismo, porque lo quiere, porque la oportunidad ya está marcada. Muy bien. Entonces, ya explicamos ese puntito. Quiero terminar en esta tarde, para que tengamos nuestra cena preciosa, hablando sobre la santidad de Dios. Hay tanto que hablar de Dios, pero estoy tratando de resumir algunos puntos importantes y seguiremos hablando de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, colóqueme por favor Isaías 6. Bueno, no vamos a leerlo. Todos sabemos la historia que dice que el profeta se murió Urías y entonces él se metió al templo, se puso a orar y tuvo una visión, vio el trono de Dios, estaba Dios sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, las faldas llegaron hasta la casa donde él estaba, se llenó todo el templo también. Los quiciales se estremecieron. Y la voz de los serafines que estaban al lado del trono, que decían, santo, santo, santo. El Dios 3 veces santo. Podríamos llamarlo el Dios perfecto en santidad. Alabado sea el nombre del Señor. La santidad es la esencia de Dios. Y la santidad, escúcheme en esta palabra, debe ser el carácter de la iglesia. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. En otras palabras, no podemos obviar la santidad si queremos alcanzar la salvación. Terrible esto, hermano. La raíz de la palabra en griego es separación. Y cuando habla de separación, habla de una distancia radical. Radical. Podemos decirlo, separarnos del pecado. Pero también podemos decir, consagrarnos a buscar a Dios. Ayúdeme por favor poniéndome estos versículos. Está por ahí mi hermano. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Mire cómo dice estos versículos. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es que, hermanos, santo, y da una orden, sed también vosotros santos en lo que nos convenga. No. En toda vuestra manera de vivir, verso 16, porque escrito está. O sea, estaba haciendo una reiteración de algo que ya venía diciendo. Sed santos porque yo, habla Dios, soy santo. O sea que la santidad no es negociable. Tenemos que luchar por ser como Dios. Y como Dios es santo, Él quiere que seamos santos. Apocalipsis 4:8, hermano. Apocalipsis 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y luego habla del Eterno. Hermano querido, Dios es perfectamente santo. La santidad nos dice que Él es exaltado sobre todas sus criaturas. Que Él es absolutamente distinto a todas sus criaturas. Que Él es absolutamente distinto a cada parte de la creación. Él no se confunde con la creación. Por eso nosotros no creemos que Dios es todo, ¿no? El panteísmo, el que dice que esto es Dios, estas flores es Dios, la silla es Dios, el piso es Dios, que todo es Dios. No. Dios es diferente a todo lo que es creación. Es independiente de la misma creación y la creación es la que depende de Dios. Muy bien. Al decir que Dios es santo, significa que Él es excelente en moral. Significa, alabado sea Dios, que Él está infinitamente lejos de la impureza.
Eso es lo que estamos diciendo de la santidad de Dios. Que en Él no hay pecado, que en Él no hay mentira, que en Él no hay contaminación. Él está separado absolutamente de todo lo que es malo. Así podemos resumir nosotros. Entonces, alabados al Señor, tenemos que decir nosotros, hermanos, que la santidad de Dios tiene que reflejarse en nuestras vidas, o si no, no podemos llegar a ninguna parte. Resumamos el tema de la santidad. Santidad en Dios es que Él es honesto, que Él es honrado. Mire lo que es la santidad de Dios para que usted piense qué es lo que tenemos que imitar. Él es honesto, Él es honrado, Él es íntegro, Él es confiable, Él es puro, Él es digno, Él es pulcro, y podíamos seguir añadiendo más. Alabado sea Dios. Está separado de todo lo sucio, separado de todo malo, separado de todo lo que es contaminación, separado de todo lo que es pecado. Entonces, a eso es que se refiere cuando dice: yo quiero que mis hijos sean como yo soy. Hermano, ese debe ser nuestra meta por alcanzar. Ese debe ser nuestro esfuerzo diario. Porque sin santidad yo no puedo llegar a Dios. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento acerca de los sacerdotes, usted se da cuenta que para poder ser sacerdotes tenían que purificarse. Pero 100% lavarse su cuerpo, untarse sangre, ponerse la vestidura que Dios quería, hacer sacrificio por sus propios pecados. Un proceso largo para ellos poder ir a ministrar en Dios. Y a veces pensamos que no es tan necesario eso. Ay, que me enojé y ya dije 3 o 4 palabrotas. Ay, se me salió. ¿De dónde se le salió? De ahí donde las tiene. Y al momentico hay santo Dios, aleluya. De una misma fuente saliendo agua dulce y agua amarga. Es que yo soy débil, es que yo sé. Todo mundo es débil. Todo mundo somos débiles. La diferencia está en que nos agarremos de Dios o estemos separados de Dios. Entre más cerca esté de Dios, hermano querido, más me humillo, más me reconcilio, más pido perdón, más reconozco mis errores. Entre más lejos esté de Dios, le veo errores a todo mundo y los míos siempre tienen excusa. Siempre tienen excusa. Yo me comporto así, pero es que a mí me hicieron esto, a mí me tratan así, yo reacciono así porque me hacen esto. Si no me hicieran esto, yo no reaccionaría así. Pero como a mí me hacen esto, entonces yo hago esto y así nos vamos siempre excusándonos. Alabado sea Dios. Hermano querido, gloria a Dios. Es difícil decir que la santidad es un atributo comunicable. O sea, porque alguien podrá decir: ¿qué hombre podrá alcanzar la perfección? ¿O qué hombre podrá llegar a ser santo como Dios? Y la respuesta es: nadie. Nadie. Mas sin embargo, Dios llama a sus hijos santos. Muchos lo han resuelto de esta manera. Muchos dicen que lo que pasa es que Dios no nos ve directamente a nosotros, sino Dios nos ve a través de Cristo. La sangre de Cristo puesta en nuestras vidas nos hace ver santos delante de Él. Santos. En otras palabras, podríamos decir, hermano, aunque usted se separe de lo malo, aunque usted diga: yo no quiero mentir, yo no quiero pecar, yo no quiero robar, yo no quiero decir vulgaridades, y yo quiero respetar, y yo quiero ser fiel, aunque usted se trate de comportar así, ni por más buenas cosas que haga, no logra santidad. Esto no es una justificación que la logremos por nosotros mismos. La única santidad tiene que provenir de Dios. De Dios. Cuando estaba la zarza, esa zarza, esta mañana el hermano estaba diciendo que si alguno quiere una zarza para ponerla en el centro de la sala. Pero esa zarza que se estaba incendiando, él se acerca, pero oye una voz que dice que quite el calzado de sus pies porque el lugar que pisa, santo. ¿Pero qué tiene de santo una zarza y eso? No, es que ahí había llegado la presencia de Dios. Y como la presencia no era la zarza, ni era la arena, era la presencia de Dios. Entonces, esto nos está diciendo, hermano querido, que lo único que nos puede a nosotros perfeccionar es la presencia de Dios en nosotros. Dijo: y el mismo Dios de paz os santifique.
Entonces usted dirá, entonces yo no tengo que hacer esfuerzo de alejarme del pecado, porque si de nada sirve. No, 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 cuidado, cuidado. Lo que yo estoy diciendo es que si usted se aleja del pecado, usted lo hace porque quiere agradar a Dios. Si usted lo hace por aparentar ante los hermanos, si el pastor puso esta ley, tocará obedecerle, porque ¿qué más? No, no, eso no es así. Siempre tiene que haber en nuestro corazón, hermanos queridos, alabado sea Dios, la obediencia a Dios. Entonces, a veces decimos, bueno, el pastor dijo eso. ¿Y qué dice la palabra? Dice, sometamos a vuestros pastores. Entonces, yo digo, no es que me someto porque al pastor, sino me someto a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que yo me someta. Y cuando yo me someto, no es que le estoy haciendo caso al pastor, le estoy haciendo caso a Dios. Y entonces, cuando dice en su palabra que me aleje de esto, de esto, de esto, de esto, cuando dice eso en la palabra, Dios sabe que es mi bien. Y yo lo debo hacer por agradarle a Él. A Él. Cuando yo tengo esa intención, Él me va santificando, me va dando de su presencia. Quiero terminar con el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 23. Ezequiel 36, versículo 23. Alabado sea Dios. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Todas las naciones sabrán quiénes somos nosotros, no porque lo que aparentamos, sino porque Dios se reflejará en nosotros. Las naciones deben ver en nosotros a Dios, deben ver el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso a mí a veces me molesta un poco cuando yo escucho a veces que los hermanos dicen, debemos comportarnos así porque así dice la asamblea, o así es la regla de la iglesia, o así dice el pastor. No, 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 porque lo que se enseña de acuerdo a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y cada una de las doctrinas y todo están sacadas de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios. Yo no puedo esconderme, hay que hacer esto porque es asamblea lo que le digo. No, no es asamblea, es la palabra de Dios. Y asamblea ha aprendido a someterse a la palabra de Dios. Y estamos ahí. Ya si usted dice que hay reglas parlamentarias, eso ya son para organización, pero eso no tienen que ver con la santidad o algo. Eso ya para organizar una reunión o para... Hay algunos que le ponen hasta problemas hasta los títulos. ¿Qué título? Para predicar ya solamente con la palabra, ya qué título. Todo es organización. A Dios le gusta la organización. Dios dice que hagamos todas las cosas decentemente, en orden. Y eso nos lleva también al sometimiento. A yo decir, hay leyes, pues esto me sirve a mí para bajarme yo. No es como se me dé la gana. Es que si hay orden, si hay mandamientos, yo me someto y eso me engrandece, me hace mejor. El orgullo es el primer mal que aparece allá en el mismo corazón del diablo. Y el orgullo tenemos que matarlo en nuestras vidas y tenemos que parecernos a Dios. ¿Cuántos quieren parecerse a Dios? Lo que estamos viendo de Dios es tan grande que realmente podríamos decir, ¿quién se puede parecer a Dios? Pero lo que estamos viendo es que Dios mismo nos va a ayudar a parecernos a Él. O sea que el secreto número 1 es mejorar nuestra relación con Dios cada día. Cada día. Dice ahí que somos transformados de gloria en gloria en su imagen, conforme a su imagen, en la misma presencia de Dios. No es en la televisión, no es por allá haciendo otras cosas, es en la presencia de Dios que podemos ser transformados. Pongámonos en pie, hermano, y vamos a seguir, hermano, hablando temita acerca de Dios, conociendo mejor a Dios. Usted tiene que entender qué grande es Dios para que le ame más, para que le pueda adorar de mejor manera. Aleluya. Entre más conozcamos de Dios nos vamos dando cuenta cuán pequeñitos somos. Oh, sin Él no somos nada. Sin Él a ningún lugar llegaremos, hermano querido. No seamos rebeldes, no seamos de corazón empedernido, decían esta mañana. Seamos sensibles a la voz de Dios, sensibles a la palabra de Dios, obedientes, aleluya. Oremos al Señor, aleluya. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque cuando tu palabra nos enseña, Dios mío, quedamos apenas boquiabiertos, oh Dios.
cuán perfecto eres en todos esos atributos que tienes, Dios mío. Realmente estamos a infinidad de ti, Señor, pero lo lindo es que tú quieres ayudarnos para que, Señor Dios mío, ese reflejo de tu imagen aparezca en nuestras vidas, que la gente pueda decir: ese pueblo es santo, ese pueblo es amoroso, misericordioso, justo, bueno. Señor, ayúdanos, te lo rogamos. Construye esta iglesia, Señor. Construye esta iglesia, arca de refugio, Dios, aleluya. Constrúyenos a los que estamos aquí. Forma en cada uno de nosotros un carácter como el tuyo. Forma en nuestras vidas, Señor, un reflejo de tu santidad, de tu hermosura. Forma en nuestras vidas, Padre Santo, Señor, alabado sea Dios, aleluya, un carácter como el tuyo, Señor amado, aleluya. Te necesitamos, necesitamos tu dirección, tu guianza. Necesitamos esa sabiduría tuya. Necesitamos, Señor, Dios mío, alabado sea Dios, esa guianza, esa dirección tuya, Dios. Dios amado, Dios bendito, Señor amado, aleluya. Todavía tenemos oportunidad de crecer, de mejorar. Nadie aquí alcanzará la perfección, pero el que busca a Dios, el que es sincero, tú lo ayudas, tú lo respaldas, tú lo formas, tú lo enseñas. Fórmame, Señor, hazme como tú quieras, oh Dios. Ayúdame a corregir mis propios errores. Abre mis ojos para yo darme cuenta dónde te estoy fallando. Abre mis ojos, Dios, mi entendimiento, para yo descubrir mis fallas y para poderlas mejorar. Dame la fuerza, Señor, Dios mío. Ayúdame, Señor, que lo necesito. Yo quiero cada día parecerme más a ti, Señor. Oh, Dios mío, perdona nuestras ignorancias. Perdona nuestros descuidos, Señor, Dios mío. Ayúdanos a crecer cada día un poquito más. Alabado sea Dios. Yo quiero ser el reflejo tuyo. Aquí hay una congregación que quiere parecerse a ti, que está luchando contra el pecado, que quiere ser santa. Aquí hay una congregación que quiere ser usada por ti, que quiere crecer en ti, Dios mío. Alabado sea Dios, aleluya. Aquí hay una congregación que puede llegar a ser lo que tú quieres que sea, Dios. Aquí hay hombres y mujeres, aleluya, que a través de la sangre de Cristo tú nos ves santos, Señor. Tú nos ves como tu pueblo, Señor. Aquí hay hombres y mujeres, alabado Dios, que tú los miras con los ojos o a través de Cristo, Señor. Gracias, Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Habrá alguien que le pueda dar gracias a Dios. Habrá alguien que le pueda decir a Dios: yo quiero ser como tú, Señor. No tenemos que poner la mirada en ningún ídolo de la tierra. Ningún ídolo de la tierra cumple lo que es Dios. Ningún ídolo de la tierra se parece ni siquiera un poquito a Dios. Las características de Dios son tan maravillosas que vale la pena poner los ojos en Él. Querer ser como Él, imitarle a Él, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya.